El metro de Caracas, más que un simple transporte, es un laberinto donde la rutina y lo sobrenatural se cruzan cada día. A las 3 de la mañana, cuando el metro duerme, algunos trabajadores han visto una figura flotando. La muchacha sin pies. Vestida de blanco, con cabello negro y ojos vacíos, su presencia hiela la sangre. Aparece y desaparece en la estación Colegio de Ingenieros, dejando tras de sí un terror inexplicable. Nadie sabe si busca justicia o simplemente no puede abandonar el lugar de su tragedia. Cuentan las leyendas urbanas que, hace no mucho tiempo, una joven odontóloga, llena de sueños y esperanzas, se preparaba para el día más importante de su vida, su boda. Sin embargo, en el altar, su destino cambió para siempre. Su prometido, por razones desconocidas, la abandonó en el último momento, dejando su corazón hecho trizas y su vestido blanco como único testigo de su dolor. Desesperada y sin consuelo, la joven eligió las frías y solitarias vías del metro como escenario final para su sufrimiento, buscando en la oscuridad del túnel una salida a su angustia. El eco de sus pasos y el susurro de su llanto aún parecen resonar entre los rieles. Desde entonces, la novia en pena vaga por las estaciones subterráneas. Su silueta etérea y su vestido blanco, ahora desgarrado y sucio, aparecen de vez en cuando en las cámaras de seguridad. Algunos aseguran que su velo flota como si buscara a alguien, mientras otros dicen que su mirada perdida hiela la sangre de quien la ve. Los trabajadores del metro, acostumbrados a la rutina nocturna, han confesado verla llorar frente a los espejos rotos de las estaciones, como si buscara respuestas o, tal vez, una última oportunidad de despedirse. Dicen que su llanto es tan profundo que parece llenar de tristeza todo el andén, atrapada entre la desesperanza y la furia de un amor perdido. Su historia se ha convertido en un recordatorio sombrío de los amores rotos y los destinos truncados por decisiones inesperadas. Los pasajeros que encuentran un ramo marchito o sienten un escalofrío inexplicable recuerdan que el dolor de la novia en pena sigue presente bajo la ciudad. Así, la novia en pena continúa su búsqueda interminable por los pasillos del metro, esperando en vano recuperar la felicidad que le fue arrebatada y dejando tras de sí una estela de misterio y melancolía en cada estación que atraviesa. En la estación Chacaíto, en el corazón de Caracas, circula una leyenda urbana que ha helado la sangre de más de un viajero. Algunos aseguran haber visto a una niña de vestido blanco, de aspecto inocente, jugando con el agua en los baños públicos del metro. El sonido de los grifos abiertos y el eco de sus risas infantiles parecen inofensivos, pero quienes se han cruzado con ella cuentan una historia muy diferente. Su cabello largo y oscuro cubre completamente su rostro, ocultando cualquier expresión. Sin embargo, cuando alguien se atreve a mirarla de cerca, la niña gira lentamente la cabeza y revela un vacío liso, sin ojos, sin boca, sin nariz. Donde deberían estar sus facciones, solo hay una superficie pálida y antinatural, como si su rostro hubiera sido borrado del mundo. La niña sin rostro es una visión que desafía toda lógica y razón. Su sola presencia transforma la rutina diaria en una pesadilla inexplicable. Los pasillos oscuros y los baños vacíos se llenan de una energía inquietante cuando ella aparece. Y el ambiente se vuelve pesado, como si el tiempo se detuviera por un instante. Su presencia convierte la inocencia en puro terror. Lo que parece un simple juego infantil se transforma en una experiencia aterradora, capaz de dejar una huella imborrable en la memoria de quienes la presencian. La atmósfera se vuelve opresiva, y hasta el aire parece más frío cuando ella está cerca. Nadie sabe de dónde viene ni por qué aparece en la estación Chacaíto. Algunos creen que es el espíritu de una niña perdida. Otros piensan que es una advertencia para quienes se atreven a explorar los rincones más oscuros del metro. Lo cierto es que su aparición es siempre inesperada, y la mayoría de los pasajeros pasan sin notar nada, ajenos al horror que acecha en las sombras. Pero quienes la ven, no la olvidan jamás. El recuerdo de su rostro ausente y la sensación de terror puro permanecen grabados en la mente de los testigos, recordándoles que, en el metro de Caracas, hay misterios que es mejor no descubrir. En la estación Petare, una de las más transitadas y antiguas de Caracas, las cámaras de seguridad han captado una figura inquietante. Una mujer con bata de hospital, descalza y con la mirada perdida,
aparece en los monitores durante las horas más silenciosas de la noche. Los operadores de la sala de control, acostumbrados a todo tipo de incidentes, no pueden evitar estremecerse cada vez que la ven. La mujer, aún conectada a una vía intravenosa, deambula por el andén como si buscara algo o a alguien. Su bata, a veces manchada de sangre, deja un rastro de misterio y terror entre los trabajadores del metro, quienes aseguran que nunca la han visto en persona, solo a través de las cámaras. Solo visible en los monitores de vigilancia, la figura de la paciente diabólica parece desvanecerse si alguien intenta acercarse. Los guardias han intentado buscarla, pero al llegar al lugar donde la vieron, no encuentran nada, solo un frío inexplicable y el eco de sus propios pasos. En ocasiones, la mujer se acerca a las cámaras, sus ojos desorbitados y llenos de desesperación, como si suplicara ayuda o intentara comunicarse con quienes la observan. Su rostro, distorsionado por el miedo y el dolor, queda grabado en la memoria de quienes lo han visto. De repente, su voz, un lamento gutural y desgarrador, se escucha a veces por los altavoces de la estación, interrumpiendo el silencio con un grito que hiela la sangre. Nadie sabe cómo es posible, ya que los sistemas de audio no muestran ninguna anomalía técnica. Los pasajeros y empleados que han escuchado ese lamento aseguran que es imposible de olvidar. Algunos han salido corriendo, otros han quedado paralizados por el miedo, y muchos prefieren no hablar del tema. Nadie ha logrado explicarlo, pero todos coinciden en que algo oscuro habita en la estación. El sufrimiento de la paciente diabólica parece no tener fin, y su presencia sigue siendo un misterio que envuelve a la estación Petare en una atmósfera de terror y desasosiego, noche tras noche. Así concluye nuestro recorrido por los misterios del metro de Caracas. Recuerda, la próxima vez que viajes, observa bien los rincones oscuros y escucha los susurros. Quizás te cruces con alguno de estos espectros. Si te atreves, comparte este video y sigue explorando lo inexplicable con nosotros.